No hace falta gritar para parecer fuerte, pero precisamente quien lo necesita suele ser el más frágil. Maquiavelo lo sabía bien. La debilidad no se declara, se delata en los detalles. Vivimos en una época donde el ruido se ha convertido en sustituto de la presencia. Quien levanta la voz, quien ostenta fuerza, quien intenta imponerse gritando, no está comunicando poder, está suplicando atención. La verdadera fuerza no necesita ruido. Es como el viento, no se ve, pero dobla todo lo que toca. Quien grita demuestra que no se siente escuchado, y quien no se siente escuchado ya está en desventaja. Maquiavelo, estratega del poder y de la psicología humana, lo entendió siglos atrás. El verdadero poder no se ostenta, se ejerce. La voz alta, el golpe sobre la mesa, la declaración constante del propio valor, son señales de una identidad aún no consolidada, porque quien sabe lo que vale no necesita demostrarlo. Quien tiene que gritar para afirmarse, está intentando convencerse a sí mismo antes que a los demás. Observa a los grandes líderes, los que dominan una sala sin pronunciar una sola palabra. Tienen una calma que corta el aire, un silencio que pesa más que 1000 gritos, una lentitud en los gestos que grita control. Ahí está el punto. La verdadera fuerza es silenciosa. No necesita alzar la voz porque ya se percibe. No necesita llamar la atención porque ya es reconocida. Quien grita busca legitimación. Quien es fuerte emana autoridad. Maquiavelo nunca hablaba de fuerza física. Hablaba de influencia, de percepción, de dominio psicológico. Y sabía que las debilidades más profundas no se revelan en lo que uno dice, sino en cómo lo dice. Un hombre que grita es un hombre que ha perdido el marco. Ha entrado en pánico. Necesita que los demás escuchen lo que ya no puede sostener con su sola presencia. Y al hacerlo, ya ha perdido poder. Tú no debes encontrarte jamás en esa posición. Aprende a contener la energía. Hablar poco, pero con precisión. Usar el silencio como cuchilla y la mirada como lenguaje. El respeto no nace de la voz. Nace de cómo ocupas el espacio sin pedirlo. Quien domina sin hacer ruido, impone respeto. Quien grita para hacerse notar, solo genera molestia. Recuerda este principio. En el juego del poder, el volumen es inversamente proporcional a la verdadera influencia. ¿Quieres que te escuchen? Baja la voz. ¿Quieres ser respetado? Deja de buscarlo. Quien sabe lo que vale, hace valer su silencio. Y quien domina ese silencio, nunca será ignorado. Pequeños hábitos. Gestos repetitivos. Tonos forzados. No son detalles sin importancia. Son códigos de comportamiento. Llaves de acceso a la verdadera naturaleza de las personas. Todo hombre, incluso el más hábil con la máscara, deja huellas. Haz clic en el vídeo y suscríbete. Son esos matices que se le escapan cuando se relaja, se distrae o está bajo presión. Un tic nervioso, una frase repetida demasiadas veces, una sonrisa que llega medio segundo tarde. Estas señales son invisibles para quien solo mira la superficie, pero para quien tiene un ojo estratégico, son mapas, mapas del carácter, mapas de la debilidad. Maquiavelo lo sabía. El hombre se esconde en la forma, pero se revela en el detalle. Quien sabe observar sin juzgar, escuchar sin intervenir, reconoce la verdad en los gestos que el otro ni siquiera sabe que está haciendo. Tomemos por ejemplo el hábito compulsivo de controlar la mirada del otro durante una conversación. No es solo inseguridad, es una necesidad constante de validación, o la tendencia a llenar cada silencio con palabras innecesarias. No es comunicación, es una fuga de la vulnerabilidad. Estos microcomportamientos delatan el intento de ocultar algo, y cuanto más un hombre intenta parecer fuerte, seguro, dominante, más debes fijarte en lo que no controla. Allí, en lo no dicho, en el gesto mecánico, está la verdad. Y quien sabe leerla, quien ha entrenado el ojo para hacerlo, obtiene una ventaja enorme. Porque en el mundo real, no gana quien se impone, gana quien comprende antes, quien anticipa,
quien decodifica al otro mientras el otro cree ser invisible. Es un poder silencioso pero absoluto. Tú no cambias el comportamiento del otro, lo utilizas. Lo utilizas para calibrar tu lenguaje. Lo utilizas para medir su resistencia. Lo utilizas para saber dónde atacar o de dónde protegerte. El error que cometen muchos es buscar la verdad en los discursos. Pero el discurso es construcción, es fachada. El gesto, en cambio, es un reflejo. Y el reflejo no miente. Te entrena tu mirada como un arma. No observes solo lo que hacen los demás. Observa cómo lo hacen, qué repiten, dónde se tensan, a dónde quieren llevarte y de qué quieren distraerte. Porque al final todo hombre deja caer algo. Y cuando lo hace el verdadero estratega ya lo ha visto. Ya ha decidido cómo moverse. Ya ha ganado incluso antes de empezar. Porque puede prever, gestionar y, si es necesario, dominar. En este vídeo te muestro 3 comportamientos que desenmascaran al instante a un hombre débil. 3 indicadores que ninguna máscara puede ocultar y que te permiten reconocer a quien finge fortaleza, porque por dentro le falta. Hablar demasiado es el arte sutil de autodestruirse. El hombre fuerte no explica, decide y deja que sus acciones hablen por él. El hombre débil, en cambio, se aferra a las palabras, busca refugio en la explicación, necesita que lo entiendas, que lo apruebes, que lo tranquilices. Pero en esa dinámica ya hay una confesión implícita. No creo que lo que soy sea suficiente. Necesito que tú lo valides. Hablar demasiado para justificarse no es solo un error comunicativo, es una señal psicológica profunda. Es el deseo desesperado de controlar cómo te perciben, porque aún no has aprendido a habitar tu identidad. La explicación constante es una trampa invisible. Al principio parece una estrategia. Si explico, evito malentendidos. En realidad ya estás negociando tu valor. Estás diciendo, sin decirlo, sé que podrías no confiar en mí, así que dejo que mis palabras trabajen en lugar de mi autoridad. Pero esta es la verdad. Nadie respeta a quien siente la necesidad de justificarse constantemente. Quien tiene poder no anticipa todas las preguntas. Las deja venir. No cierra las dudas. Las gestiona con su presencia. Maquiavelo lo entendió con precisión. Quien se justifica demasiado se entrega en manos del otro. Y quien se entrega ya está encadenado. Las personas fuertes no hablan para justificarse, hablan para decir, y luego callan. Porque saben que el poder verdadero es incómodo, es ambiguo, incluso puede ser malinterpretado, pero nunca se disculpa. Haz clic en el vídeo y suscríbete. Señales que debes observar. Hay hombres que después de cada decisión sienten la necesidad de añadir: lo hice porque creí que era lo correcto. Perdona que te moleste, pero te explico, no es lo que parece. Son fórmulas de defensa preventiva. Disfrazadas de claridad, son súplicas de aceptación. Y quien suplica, incluso solo con un tono o una introducción, no está comunicando fuerza. Está pidiendo permiso para existir. El verdadero líder, en cambio, actúa y espera. Observa cómo reacciona el mundo. No persigue consenso, no corre detrás de la aprobación. La disciplina del silencio. Entrénate para decir menos y para decirlo mejor. Haz que cada palabra sea necesaria, no defensiva. Deja que el silencio complete tu mensaje. Porque si sientes la necesidad de explicarte, ya estás en desventaja. Cada vez que te justificas, pregúntate: ¿estoy hablando por claridad o por miedo? El límite es sutil, pero quien lo domina se vuelve intocable. Quien habla demasiado se delata. Quien habla poco pero con precisión inspira respeto. Recuerda, el poder no se explica, el poder se impone. Y cuando necesitas demasiadas palabras, no estás convenciendo al otro, estás intentando convencerte a ti mismo. Hay un tipo de amabilidad que no nace de la fuerza, sino del miedo.
Una amabilidad que no tiene nada que ver con la educación, ni con la cortesía, ni con la autenticidad. Es una estrategia sutil, un intento disfrazado de sobrevivir en las relaciones sin exponerse nunca. Es la amabilidad de quien quiere agradar a todos, a cualquier precio. Quien es excesivamente amable no está comunicando equilibrio, está comunicando inseguridad relacional. Su prioridad no es la verdad, sino el consenso. Evita todo conflicto, toda tensión, toda posición clara. Su sí suele ser un no disfrazado. Su sonrisa es una barrera, no un puente. Maquiavelo habría observado este comportamiento con atención, porque quien siempre busca aprobación es fácil de gobernar. Aún no ha decidido quién quiere ser, por eso se adapta a lo que los demás esperan de él. Y en esa adaptabilidad forzada, se vende a sí mismo. La amabilidad auténtica nace de una posición interior sólida. Es disponibilidad que no teme al rechazo, es generosidad que no se anula. Pero cuando es exagerada, omnipresente, cuando se convierte en el único lenguaje, entonces se transforma en una forma elegante de sumisión. Quien no sabe decir no, quien no se atreve a decepcionar, quien teme parecer duro o distante, no está eligiendo la paz, está eligiendo la protección en lugar de la verdad. Prefiere ser querido que respetado. Pero el respeto nace del límite, no de la complacencia. La excesiva amabilidad suele ser un intento de evitar el dolor del juicio. Si le agradas a todos, nadie podrá atacarte. Si no generas conflictos, nadie podrá excluirte. Es una ilusión. Porque quien nunca toma posición es percibido como débil. En las dinámicas de poder, esta actitud es peligrosa, porque transmite un mensaje claro. Te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Y quien recibe ese mensaje, incluso de forma inconsciente, comienza a posicionarse arriba, empieza a exigir, a aprovecharse, a dominar. La excesiva amabilidad no protege, expone, se convierte en una firma reconocible para quien sabe leer el comportamiento humano, una invitación implícita a sobrepasar los límites, una señal de rendición anticipada. Quien siempre es amable, incluso cuando debería ser firme, no está eligiendo la paz, está eligiendo no ser realmente visto, está escondiendo su carácter para ser aceptado. Pero lo que se oculta demasiado tiempo deja de existir. El poder personal no nace de la sonrisa constante, nace de saber elegir cuándo sonreír y cuándo no. Nace de la capacidad de decir, esto sí, pero esto no, sin levantar la voz, pero sin rebajarse. Hay una necesidad que traiciona más fragilidad que 1000 silencios. La necesidad de ser visto. Quien es sólido por dentro puede mantenerse al margen, puede observar, puede no aparecer. Quien es inestable, en cambio, tiene una necesidad constante de atención, confirmación, reflejos. No tolera la sombra, no soporta el anonimato, no acepta ser ignorado ni por un momento. Esta dependencia de la visibilidad a menudo se disfraza de entusiasmo, comunicación, autenticidad. Pero detrás hay una urgencia más cruda, el miedo a no contar nada si nadie mira. Quien aún no tiene una forma definida, la construye en el reflejo ajeno. Publica todo, muestra todo, cuenta todo. Cada gesto, cada pensamiento, cada detalle de su existencia es expuesto, no para compartir, sino para la supervivencia psicológica. Es un juego perdido. Cuanto más muestras, menos peso tienes. Cuanto más buscas hacerte ver, menos logras hacerte sentir realmente. La apariencia se convierte en oxígeno, pero la identidad se debilita cada vez que se exhibe para obtener consenso. Lo sagrado no se expone. Lo auténtico no necesita ser continuamente explicado, justificado, mostrado. A simple vista, quien vive de la visibilidad parece dominante, presente en todas partes, en el centro. Pero en profundidad es un sistema frágil, en equilibrio precario sobre el juicio de los demás. Un comentario negativo lo desestabiliza. Un instante sin reacciones lo vacía. Un silencio prolongado lo obliga a enfrentarse a la pregunta que más teme. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Quien tiene verdadera fuerza sabe desaparecer, sabe dosificar su presencia. No se expone por necesidad, sino por elección. Y cuando lo hace, el peso de su aparición es proporcional al silencio que la precedió. La visibilidad no es poder, es solo un amplificador. Si por dentro estás vacío, amplifica el vacío. Si por dentro tienes sustancia,
Tu ausencia pesa más que la presencia de los demás. El poder auténtico no se mide en visibilidad, sino en impacto. Y el impacto no nace de cuánto te ven, sino de qué cambia cuando estás y de qué falta cuando no estás. Quien busca obsesivamente mostrarse está buscando, en el fondo, una manera de no desaparecer. Pero cuanto más lo hace, más se dispersa. Termina convirtiéndose en imagen, ya no en persona. La presencia no se mide por el contenido, se mide por la densidad. Por la manera en que entras en una sala y no necesitas decir nada. Porque quien observa, percibe. Y quien sabe hacerse percibir en silencio, nunca necesita mendigar atención. Existen señales que revelan la fragilidad ajena. Las hemos analizado. La tendencia a justificarse, la amabilidad usada como escudo, el hambre crónica de atención. Pero el verdadero poder no está solo en saber identificarlas en los demás, está en saber reconocerlas en uno mismo. Cada persona, bajo presión, estrés, en busca de aprobación o respeto, puede deslizarse en estos tres comportamientos. Porque no son defectos morales, son mecanismos de supervivencia. El punto no es eliminarlos para siempre. El punto es hacerlos visibles, conscientes, gobernables. Porque todo aquello que permanece en la sombra gobierna, pero lo que se lleva a la luz puede ser gestionado. Maquiavelo nunca habló de pureza, nunca enseñó la perfección. No le interesaba el bien absoluto, ni la integridad como valor en sí misma. Le interesaba la ventaja, el poder, la eficacia, la posición dominante. Y esa ventaja se conquista no eliminando la debilidad, sino transformándola. No hay fuerza más peligrosa que la de quien ha aprendido a reconocer sus puntos ciegos y los ha convertido en parte de su estrategia. Un hombre que sabe que tiende a sobreexplicarse, por ejemplo, puede elegir cuándo usar la palabra como herramienta calibrada y cuándo contenerse para comunicar autoridad en el silencio. No se vuelve mudo, se vuelve intencional. Quien reconoce en sí mismo la tentación de ser siempre amable, puede trabajar en su coraje relacional, aprender a decir no, a decepcionar, a crear fricción cuando sea necesario, no para volverse duro, sino para volverse real. Quien se observa en su dependencia de la visibilidad, puede empezar a distinguir entre exposición e impacto, dejar de exponerse compulsivamente y comenzar a proyectar su presencia, hacer que cada aparición tenga sentido y peso. La ventaja nace aquí, no en el control de los demás, sino en el control de uno mismo. Porque quien es consciente es libre, y quien es libre no puede ser manipulado. El poder no es una coraza, es un sistema nervioso entrenado, un radar que distingue en tiempo real lo que es impulso de lo que es elección. Y solo quien desarrolla este tipo de lucidez puede realmente decidir a dónde ir y quién convertirse en el proceso. Observarse a uno mismo no es debilidad, es el primer acto de dominio, porque la guerra más importante no se libra afuera, sino entre lo que eres y lo que reaccionas. Quien sabe mirarse con frialdad, no para condenarse, sino para reestructurarse, ya está jugando en un nivel superior, y en ese nivel, la conciencia vale más que el coraje. Porque el coraje puede terminar, pero la lucidez estratégica nunca se agota. Lo que distingue a un hombre fuerte de uno débil no es la voz, sino el control. No es la imagen que ofrece, sino la manera en que maneja su presencia, sus límites, sus máscaras. El poder no necesita ruido. Es silencioso, observador, calibrado, y sabe que la debilidad no se declara abiertamente, se revela en los detalles. Las personas frágiles se delatan a través de señales constantes y previsibles. Tres en particular emergen con claridad: la justificación compulsiva, la amabilidad forzada y el hambre de visibilidad. Quien se justifica constantemente lo hace por ansiedad, no actúa, se defiende. Cada palabra de más, cada aclaración innecesaria, es una petición disfrazada de aprobación. Detrás siempre está el mismo miedo: no ser considerado suficiente. Pero en política,
El liderazgo, en la vida social, quien siente la necesidad de explicarse demasiado ya ha perdido autoridad. Quien se refugia en la amabilidad, en cambio, comete un error más sutil. Evita todo conflicto, sonríe automáticamente, acepta para no desagradar. No es verdadera cortesía. Es sumisión bien disfrazada. Porque quien quiere agradar a todos, todavía no ha decidido quién es. Finalmente, está la necesidad de ser visto. El hombre débil no tolera el silencio ni la sombra. Necesita exponerse, mostrarse, obtener atención incluso a costa de su dignidad. Pero la visibilidad, si no tiene contenido, no es poder, es dependencia. Estos tres comportamientos, que a primera vista parecen socialmente aceptables, incluso inofensivos, son en realidad señales directas de inseguridad, fragilidad y pérdida de control. Quien sabe leerlos, obtiene una ventaja real. Pero quien sabe reconocerlos en sí mismo, obtiene el verdadero poder. Maquiavelo no construía héroes, sino gobernantes. No proponía ideales, sino herramientas. Y entre todas, la más poderosa es la conciencia de los propios automatismos. Porque quien conoce sus propias reacciones puede decidir cuándo usarlas y cuándo detenerlas. Quien reconoce sus propias máscaras puede dejar de usarlas cuando ya no sirven. Y quien acepta la presencia de su propia fragilidad puede neutralizarla antes de que se haga visible. Este es el punto de llegada. No eliminar la debilidad, sino transformarla en palanca. No ceder a la necesidad de ser comprendido, amado, notado, sino aprender a actuar, afirmarse, pesar, sin depender de nadie. El dominio no nace de la fuerza aparente, nace de una identidad estable, invisible, no negociable, y de una mente que sabe distinguir, instante a instante, si lo que haces viene del miedo o de la voluntad. Quien domina esta distinción ya no necesita imponerse, ya está en posición dominante. Haz clic en el vídeo y suscríbete.